Muy buenos días, mi nombre es Daniel Hidrobo del segundo F3 del área de Ciencias Experimentales. El día de hoy vamos a ver un ejercicio de la ley de Ohm, en lo que el circuito tenemos que sacar la resistencia total o equivalente, la intensidad total, las intensidades parciales, los voltajes y parciales de cada resistencia. A continuación, sacaremos los datos de nuestro circuito. En los datos, la resistencia 1 tenemos como 2 ohmios, en la resistencia 2 tenemos como 6 ohmios, en la 3 tenemos 3 ohmios, en la 4 tenemos 5 ohmios, en la 5 también tenemos 5 ohmios, en la 6 tenemos 12 ohmios, en la 7 tenemos 24 ohmios, en la 8 tenemos 4 ohmios y como voltaje de todo el circuito tenemos 6. A continuación sacaremos las resistencias equivalentes paralelas que encontramos en el circuito. Para sacar la resistencia equivalente 1 tenemos como los datos R1, R2 y R3 que nos da paralelamente. A continuación sacaremos con la siguiente fórmula que nos indica que la resistencia equivalente 1 es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y a continuación con la fórmula reemplazamos los datos que nos da a resistencia equivalente 1 que es igual a 1 sobre 1 de R1 que es 2 ohmios más 1 sobre R2 que es 6 y más 1 sobre 3 ohmios que es resistencia 3. La resistencia equivalente 1 nos da como total a 1 ohmio. Sacada la resistencia equivalente a 1, dibujamos nuestro circuito. Reemplazamos los datos que aquí queda como resistencia equivalente 1 que es igual a 1 ohmio, la resistencia 4 que es igual a 5 ohmios, la resistencia 5 que es igual a 5 ohmios, la resistencia 6 que es igual a 12 ohmios, la resistencia 7 que es igual a 24 ohmios, la resistencia 8 que es igual a 4 ohmios y el voltaje de todo este circuito es 6 voltios. Como a continuación sacaremos la resistencia equivalente 2 que en el circuito tenemos paralelo R9 12 ohmios y R7 24 ohmios con la misma fórmula que sacamos resistencia equivalente 1. Entonces tenemos resistencia equivalente 2 es igual a 1 sobre R6 más 1 sobre R7. Sacada ya la fórmula, reemplazamos los datos. Resistencia equivalente 2 es igual a 1 sobre R6 que tenemos a 12 ohmios más
1 sobre R7, que es igual a 24 ohmios. Y nuestro resultado de resistencia equivalente 2 es igual a 8 ohmios. Sacar el resultado de resistencia equivalente 2, dibujamos nuestro circuito. Y nos quedaría que resistencia equivalente 1 es igual a 1 ohmio. Resistencia 4 es igual a 5 ohmios. Resistencia 5 es igual a 5 ohmios. Resistencia equivalente 2 es igual a 8 ohmios. Y resistencia 8 es igual a 4 ohmios. Y nuestro voltaje del circuito es 6 voltios. A continuación sacaremos la resistencia total. Esto nos da igual a resistencia equivalente 1 más resistencia 4 más resistencia 5 más resistencia equivalente 2 más resistencia 8. A continuación ya tenemos la fórmula, reemplazamos los datos. Resistencia total es igual a la resistencia equivalente 1, que es 1 ohmio, más resistencia 4, que es 5, más resistencia 5, que es 5, más resistencia equivalente 2, que es 8, y más resistencia 8, que es 4. Y como un total de la resistencia total nos queda igual a 23 ohmios. Y el gráfico nos queda de la siguiente manera. Obtenemos como resistencia total, que nos salió a 23 ohmios, y como el voltaje de todo el circuito, que es 6 voltios. A continuación sacaremos la intensidad total con la siguiente fórmula. Intensidad total es igual a voltios sobre el total, la resistencia total. La intensidad total, reemplazamos los datos, el voltaje que nos da es de 6 voltios sobre la resistencia total, que es de 23 ohmios. La intensidad total nos da un igual de 0,26 amperios. Dado el resultado de la intensidad total, sacaremos los voltajes de cada resistencia con la siguiente fórmula. Intensidad total es igual a la intensidad de la resistencia equivalente 1, que es igual a la intensidad de la resistencia 4, que es igual a la resistencia 5, que es igual a la intensidad de la resistencia equivalente 2, que es igual a la intensidad de la resistencia 8, que eso nos da igual a 0,26 amperios. A continuación sacaremos los voltajes de cada uno. Con la fórmula voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. El voltaje de la resistencia equivalente 1 es igual a 0,26 por 1, que eso nos da como resultado 0,26. Ahora el voltaje de la resistencia 4, que es igual a 0,26 por 5,
que nos da como resultado 1,3 voltios. El voltaje de la resistencia 5, que es igual a 0,26 por 5, nos da como resultado a 1,3 voltios. Ahora vamos con el voltaje de la resistencia equivalente 2, que es igual a 0,26 por 8, que nos da como un resultado a 2,08 voltios. Y para finalizar, el voltaje de la resistencia 8, que es igual a 0,26 por 4, nos da como resultado 1,04 voltios. Sacar los voltajes de cada uno, sacaremos las intensidades de los parciales. Voltaje total, voltaje R1, R2 y R3 son iguales al voltaje de la resistencia equivalente 1, que nos da igual a 0,26 voltios. A continuación sacaremos las intensidades de cada parcial con la siguiente fórmula. Intensidad de la resistencia 1 es igual al voltaje sobre resistencia. Reemplazaremos los datos, que nos daría de la resistencia 1, que es igual a 0,26 sobre 2, que esto nos da como un resultado de 0,13 amperios. Seguimos sacando con la intensidad de la resistencia 2, que es igual a 0,26 sobre 6, que tenemos como resultado 0,043 amperios. Y para finalizar, la intensidad de la resistencia 3 es igual a 0,26 sobre 3, que nos da como resultado 0,097 amperios. A continuación sacaremos el voltaje de la resistencia equivalente 2. Que es igual al voltaje de la resistencia 6, igual al voltaje de la resistencia 7, que esto nos da igual a 8 voltios, que es la cantidad del voltaje de la resistencia equivalente 2, y reemplazamos con la misma fórmula de arriba de la intensidad de la resistencia, que es igual a voltios sobre resistencia. Reemplazamos. Intensidad de la resistencia 6 es igual a 8 sobre 12, que nos da como resultado 0,67 amperios. Y la intensidad de la resistencia 7 es igual a 8 sobre 24, que nos da como resultado 0,33 amperios.